Bueno, vamos a continuar con el tema de viscosidad con la ley de Poiseuille. En esta ley vamos a analizar cuando un líquido circula por un tubo, el volumen que vamos a recoger en él va a depender de su sección, presión, tiempo, viscosidad y una constante. Analicemos la ley. Bien, la ley de Poiseuille. Cuando un líquido circula por un tubo con un flujo laminar, el volumen que se recoge en este tubo disculpen. Entonces, cuando circula por un tubo, el volumen que recogemos en este tubo va a estar directamente proporcional a la sección, pero al cuadrado de su sección. Entonces, el volumen va a estar proporcional al cuadrado de la sección del tubo. Bien, el líquido va a circular en favor de una diferencia de presión. Va a ir de una zona de mayor presión a una de menor presión. Entonces, va a ser mayor el volumen cuando mayor sea la diferencia de presión, delta de P. Bien, el volumen también va a estar relacionado, pero en relación inversa a la viscosidad. ¿Qué significa esto? Más viscoso, menor volumen. Bien, también está inversa a su longitud. Mayor longitud, menor volumen. El volumen va a estar proporcional al tiempo. Si unimos todos estos factores, vamos a ver que el volumen va a estar dado entonces al cuadrado de su sección, directamente proporcional a la diferencia de presión y al tiempo que transcurre en recoger ese líquido. Inversamente proporcional a una constante, 8pi determinada por Poiseuille, a la longitud del tubo y a la viscosidad. Con respecto a la sección al cuadrado, la sección de un tubo es pi por radio al cuadrado. Pi al cuadrado, como todo está elevado al cuadrado, queda pi al cuadrado por radio a la cuarta. Entonces, volumen nos va a quedar como pi al cuadrado por radio a la cuarta por diferencia de presión por tiempo e inversamente proporcional a la constante 8pi por la longitud y por la viscosidad. Simplificamos pi. La fórmula nos queda como pi por radio al cuadrado por la diferencia de presión por el tiempo e inversamente proporcional a 8L y viscosidad. Si nosotros al tiempo lo pasamos al otro miembro, nos va a quedar como volumen sobre tiempo es igual a caudal. Entonces, el caudal va a ser igual a pi por radio a la cuarta por diferencia de presión sobre 8 longitud y viscosidad. Esta es la ley de Poiseuille. Entonces, la ley de Poiseuille dice que cuando un líquido circula lentamente por un tubo cilíndrico delgado, su gasto caudal es directamente proporcional a pi por el radio del tubo, elevado a la cuarta potencia, por la diferencia de presión existente entre los extremos y es inversamente proporcional a 8 veces la viscosidad del líquido por la longitud del tubo. Entonces, esta es la expresión matemática de la ley de Poiseuille. Nosotros estudiamos esta ley que es muy importante para analizar en la circulación de la sangre. Vamos a analizar los factores de resistencia en la circulación de la sangre. Resistencia a la circulación. Entonces, teníamos que la ley de Poiseuille nos decía todos los factores y si nosotros despejamos diferencia de presión, vamos a determinar que la diferencia de presión va a ser igual al caudal por 8 longitud viscosidad e inversamente proporcional a pi por radio al cuadrado.
En la circulación de la sangre, estos 8, longitud es constante, la viscosidad es constante, se considera una constante y son los factores de resistencia. Se denomina resistencia hidrodinámica. Hidrodinámica. Bien. Como una constante. Entonces nos quedaría diferencia de presión por caudal, va a ser igual a caudal por resistencia. Bien. Nosotros de esta fórmula podemos despejar resistencia. Resistencia va a estar dada por la diferencia de presión sobre caudal, o caudal va a ser igual a diferencia de presión sobre resistencia. La resistencia. Bien. Ahora vamos a hacer esta resistencia, vamos a hacer una analogía con electrodinámica. Electrodinámica. Con las leyes de Ohm. Las leyes de Ohm hablan de la resistencia. La resistencia de un circuito eléctrico es igual a la longitud sobre la sección. Si nosotros despejamos caudal, decíamos que, la diferencia de presión va a ser igual al caudal, la diferencia de presión igual a caudal por los factores de resistencia, que era 8L eta. Esto lo consideramos con la longitud y sobre sección. La segunda ley de Ohm nos dice que la resistencia en un circuito eléctrico es igual a la diferencia de potencial sobre intensidad. Nosotros, resistencia va a ser igual a la diferencia de presión sobre caudal. Entonces, la diferencia de potencial como la diferencia de presión y la intensidad como el caudal. Esta es una analogía. Entonces, la resistencia a la circulación está dado por todos estos factores. 8, longitud, viscosidad, sobre pi por radio a la cuarta. Y de ahí se despejan las fórmulas de resistencia, diferencia de presión sobre caudal, o caudal va a ser igual a diferencia de presión sobre resistencia. Bien. La medición de la viscosidad. ¿Cómo se mide la viscosidad? Podemos medirla con el viscosímetro de Ostwald, que mide la viscosidad relativa, o el viscosímetro de Stock, que mide la viscosidad absoluta. Bien, en la ley de Stock estudió que el valor de la resistencia que se opone al desplazamiento de una esfera que cae. Veamos el método del viscosímetro de Stock. El viscosímetro de Stock consta de una probeta, en la cual están marcadas 2 aforos y contiene el líquido en el cual queremos averiguar su viscosidad. Una esferita de vidrio, medimos su radio, y a esa esferita la tiramos en el viscosímetro y controlamos el tiempo con un cronómetro que demora en recorrer este espacio. La esferita va a ir cayendo hasta este espacio. Va a ir cayendo con una determinada velocidad y su resistencia va a estar dada por el líquido. Luego aplicamos esta fórmula, que la viscosidad va a estar dada, determina la viscosidad absoluta de este líquido. La viscosidad va a estar dada por el doble del radio al cuadrado, por la gravedad, por la densidad del vidrio, menos la densidad del líquido, sobre 9 por velocidad, que es espacio sobre tiempo. Bien, en el viscosímetro de Ostwald nos da la viscosidad relativa de un líquido con respecto al agua. Es un tubo en U en el cual se coloca dentro el líquido problema, y este consta de 2 ensanchamientos, y este ampolla tiene un aforo superior, un aforo inferior. Hacemos subir el agua, el líquido problema, aspirando, y luego la dejamos caer, y con un cronómetro controlamos el tiempo que demora de pasar de este aforo a este aforo, tanto en el líquido problema como en la del agua. Y aplicamos la fórmula.